championship point for Manuel Santana. That's it. Me dieron un cheque de 10 libras esterlinas para que fuera a una tienda de deportes, Lily White se llama, en Piccadilly. Al llegar vi unos calcetines muy bonitos y me los compré. Ese fue mi premio de Wimbledon. Manolo Santana había ganado ya 2 veces París y había ganado el US Open, pero Wimbledon es Wimbledon, es como el Tour en el ciclismo y ganar Wimbledon ya te encumbraba absolutamente. Manolo tuvo que decidir si jugaba o no jugaba a París ese año, tomó una sabia decisión y consiguió el título en Wimbledon, que creo que es lo más grande que puede hacer un tenista, y él creo que ahí acertó de pleno y fue absolutamente feliz. No hay que olvidar que en el año 65, con el Open USA, que se jugaba en hierba, ahí jugué un gran torneo, bajo mi punto de vista, y luego jugamos la Copa Davis en Australia. Realmente con esas 2 facciones que yo intenté tener con las pistas de hierba, fue cuando llegué convencido a Wimbledon, que era mi año, y afortunadamente acerté. El año que ganó Wimbledon, que yo ya estaba con él y me quedé para la final, se sacó de la manga un tenis que allí no conocían y claro, los ingleses no se lo podían creer. Wimbledon para entonces era el tenis, el torneo más bonito y más importante del mundo, y tuve la suerte de poder vivir a Manolo Santana jugando todo el torneo y ganando Wimbledon para su historial, ¿no? En aquel momento creo que sí que fue algo muy especial y único, y a día de hoy es verdad que cuando yo lo gané por primera vez, pues también, porque habían pasado muchos años sin que ningún español lo consiguiera, pero más que por ser Wimbledon en sí, yo creo que es por todos esos años que pasaron sin que ningún español triunfara. El tenis no tenía ningún tipo de tirón. Después de Lili Álvarez, que hizo 3 finales que perdió, pues se vino abajo absolutamente. Y bueno, después nadie esperaba que fuéramos a ganar en hierba, puesto que nadie jugaba en hierba. La prensa no se movía. Duchamp le mandaron el último día. Yo soy muy amigo de Duchamp desde hace muchos años. Le mandaron el último día a cubrir eso y bueno, acertaron. A veces los directores de los periódicos aciertan. Yo había llegado el día antes. Mi periódico me mandó cuando Manolo llegó a la final. Y el director me dice, ¿está Manolo en la final? Ve. Entonces me las ingenié. Nunca digo cómo, ni diré cómo llegué a entrar. No solo llegué a entrar, sino que llegué a la pista, estuve con los fotógrafos y al final, como estaba en la pista ya, pues ganó Manolo y le felicité, le di un beso. Y todo esto sin entrada, porque no me la quisieron dar. Manolo Santana era un niño pobre, por decirlo de alguna manera, y con 10 años más o menos encuentra un trabajo de recogepelotas en el Club Velázquez que había en el Viso de Madrid, y allí pues empieza a ejercer de recogepelotas, como digo, cogiendo bolas, llevándoselas a los millonarios del club, porque aquel era un club de millonarios, evidentemente. El tenis era entonces un deporte muy social, que nada más jugaban la gente un poquito con un nivel muy alto en los clubs, eran cosas muy cerradas, y efectivamente los únicos que empezaron a ser buenos deportistas dentro del tenis fueron un poquito los recogepelotas o gente que su familia trabajaba dentro del club. Y yo nací en este club en el que estamos ahora. Mi padre era el encargado de todas las instalaciones, teníamos aquí residencia y por lo tanto mi comienzo fue de nacimiento, pues a los
2 años yo ya veía la raqueta, me iba al frontón a jugar al tenis y como el padre de Andrés Gimeno era profesor, pues los dos nos prácticamente empezamos a la limón. Me recuerdo perfectamente que yo llegué un domingo a llevar un bocadillo de un hermano mío que trabajaba allí y cuando vi lo que había dentro de lo que es un club de tenis me fascinó y poco a poco me fui creando la posibilidad de trabajar y indudablemente estar trabajando con algo que te guste y afortunadamente hacerte con el tenis. Poco a poco él es capaz de ir jugando en los ratos libres, construye una raqueta con un respaldo de una silla y le empiezan a ver que tiene maneras. Y es cuando aparece la ayuda de la familia Solís. La familia Romero Girón también le ayudó mucho pues, a encauzar su vida de cara pues, a un tenis semiprofesional, porque no era profesional, pero Manolo pues, bueno, hizo sus pinitos y sobre todo técnicamente fue un líder y fue, digamos, el pionero a nivel mundial. Y él mismo era consciente de lo que estaba haciendo, aunque seguía... A ver, nunca cambió tanto de carácter, era simplemente aquel chaval llegado del Club Chamartín, o sea, tenía esta sencillez y esta... yo creo que no había cambiado mucho de carácter, siendo consciente de que se había convertido en el deportista número 1 de España, no del momento, sino de muchos años. Yo creo que la gran campeona de Manolo Santana ha sido mi madre, porque el cuidarnos como nos cuidó, no hay que olvidar que mi padre estuvo 9 años con muchísimos problemas y que resulta que luego, pues, una persona que podía haber tenido algún tipo de rencor, gracias a los Romero Girón no los tuve y sobre todo a mi madre, que ha sido la gran campeona. Entonces, realmente lo que sí es muy importante es saber con la gente que te rodeas y la gente que tú quieres. Para mí mi madre ha sido lo más importante. Todos sabemos que tuvo a su padre en la cárcel, pero en cambio recibió una ayuda por parte de gente muy afín a la dictadura. Y bueno, ahí se demostró que Manolo tenía capacidad y tenía mano izquierda para dominar todas las facetas. Yo creo que lo más importante es mirar hacia adelante, saber lo importante que es no guardar rencor, a pesar de que algunos tengan más posibilidades que otras, y bueno, intentar entre todos arreglar nuestro país. No hay que olvidar, los españoles no lo han olvidado, que en España se vivía con muchísimos problemas en las décadas de los 64, 63, fue cuando empezaron a abrirse un poco y realmente pues es que Manolo Santana, casi todo el mundo que me ve, que no me conoce, me dice, mi padre me habla mucho de usted o mi padre me habla mucho de ti, porque realmente gracias a ti los españoles conocen el tenis. En España era el Real Madrid, Manolo Santana y Lola Flores, es que no había otra cosa. Jugar a tenis, cuando yo tenía 12 años, jugaban 4 millonarios. No, yo tenía pelotas de tenis que llevaba mi padre a casa y de golf. Y en mi barrio, familias enteras llamaban a mi casa para que el niño de la pelota del tenis y del golf les enseñara cómo eran esa pelota, porque no es que no habían visto un campeón, es que no habían visto la pelota. Se hablaba de tenis, evidentemente, la gente que tenía una afición por el tenis. El fútbol es fútbol y es diferente, pero ya estaban apareciendo los Manolo Orantes, Andrés Gimeno, Luis Arilla, ya había un grupo de jugadores que le estaban dando importancia a España y la gente sí empezó a hablar de ellos, porque seguido de Manolo, Andrés Gimeno ganó un Roland Garros
ya bastante crecidito, porque él había sido profesional con el grupo Kramer, pero apareció Orantes y con 18 años ya les plantaba cara a todos, incluso enseguida fue capaz de ganarle a Manolo Santana un partido y bueno, pues aquello hizo, como digo, pensar a todo el mundo que teníamos una cantera que iba a producir campeones como así ha sido después. Creo que Manolo, pues no solo a nivel tenístico, ¿no? Se habla de un deportista que abrió los ojos al resto de deportistas que vinieron después y también pues en su día pues nos situó en el mapa deportivo mundial con sus hazañas. Lo que me ayudó mucho fue un poco Manolo Santana, porque Manolo Santana en el 61 me parece que fue ganó Roland Garros y se empezó a hablar entonces del tenis a nivel un poquito ya más social y más mundial, que todo el mundo hablaba, oye, hemos tenido un jugador que ha ganado Roland Garros y ha sido recoge pelotas y que juega muy bonito y muy bien. Quizá por el relumbrón de Santana no le hemos dado la importancia que ha tenido Manolo Orantes. En aquel momento está claro que Santana era el ídolo de nosotros, de los jóvenes, y un poquito nuestra manera de querer jugar como él, ¿no? Tiene un tenis muy técnico, con una tejada y con una muñeca increíble, con una manera de jugar muy distinta a los otros campeones, que normalmente eran americanos o australianos, que todo era más un tenis de fuerza y de agresividad, y él pues jugaba de una manera diferente que llamaba mucho la atención. Sí, porque el tenis estaba dominado por los anglosajones y principalmente por los australianos, que eran realmente los que dominaban el tenis, y aprendí muchísimo de ellos, principalmente de Roy Emerson, de Leiber, de Roach, de Newcomb. Todos los grandes jugadores australianos me ayudaron muchísimo. Mis queridos amigos Gisbert, Manolo Orantes, un gran campeón, José Luis Arilla, pues eran un poco los jugadores que en un momento determinado se tenía que echar mano de ellos para que me echasen una mano. Yo jugaba con Manolo los dobles y en aquel momento íbamos pues juntos, donde jugaba él, jugaba yo. Por lo tanto, los concursos te invitaban como, digamos, como equipo, ¿no? Yo en individual me defendía bastante bien y en el doble con Manolo pues éramos siempre cabezas de serie y tal. Por lo tanto, teníamos los mismos torneos durante 10 años, igual que ahora, era la misma estructura de campeonatos, pero de otra manera, era mucho más amateur, mucho más distendido, mucho menos profesional. Luego, cuando a Manolo Santana ya pudieron hacerle una oferta, ya había el tenis español con Juan Antonio Samarán a la cabeza, que empezaron a pensar un poco en que en España haría falta pues tener jugadores para poder defender el país en Copa Davis, y Manolo Santana pues era un líder, no cabe duda, ¿no? Ya Samarán, que se había metido mucho en el mundo del tenis, estaba promocionando mucho el deporte, y un poquito yo creo que en España estaban dolidos de que Jimeno se hubiera hecho profesional, porque con Jimeno y Santana se hubiera podido ganar más Copa Davis con estos dos jugadores de esos niveles. Y entonces ya no dejaban, intentaban que nadie más se hiciera profesional, ¿no? Ya se ayudaban más a los jugadores, se atendía mucho más las cosas. Si nos vamos a aquel momento, Andrés Jimeno hizo lo que tenía que hacer, es decir, Jack Kramer le ofreció un contrato de $50.000 en aquella época, estamos hablando del año 60, era mucho dinero. Y bueno, pues fue una decisión que a él eso le prohibió o le frenó el poder estar con nosotros en el equipo de Copa Davis. Hombre, fíjate si había trabas, que Rod Laver, que yo digo que es el más grande de la historia porque ganó 2 Grand Slam completos, los ganó con 6 años de diferencia, porque durante los 5 años intermedios no pudo jugar ningún torneo del Grand Slam de la ITF por haber jugado una exhibición de profesionales. Y Manolo pensaba, a pesar de haber sido muy pobre, que era más importante la popularidad que le dabas a tu país que el ganar dinero. Manolo se iba muchas veces antes que yo y me decía, porque no se podía cobrar, como sabéis, eran amateurs, no podían cobrar dinero. Y yo cobraba $2.000, $3.000, depende Y me decía, José Mari, cobra tú que ya me lo darás. Él se iba corriendo porque tenía que ir no sé dónde, y yo cogía el dinero, llegaba y se lo daba a Manolo, que normalmente siempre ganan mismas cantidades, pero
No esta bestialidad de ahora, pero cobraban todos. Sí, cobraban, pero cobraban miserias, o sea, tampoco nos engañemos. Les pagaban un poquito, lo que pasa es que, bueno, un poquito les ayudaba a ellos a ir de un sitio para otro, pero yo siempre recuerdo un día en Wimbledon, Manolo Santana vino con un cheque en la mano y me dijo, mira, hoy, por perder en primera de veteranos, y además de que me han pagado el hotel, el viaje con mi mujer y con todo, me han dado un cheque mucho mayor que el que me dieron el año que gané el torneo grande. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. They're flying high over that old rainbow. Why I can't hide. Aquí hablamos de tenis desde el año 65, cuando la Copa Davis fue un rosario de eliminatorias en el Real Club de Tenis Barcelona y que se ganaron todas, se ganó a los Estados Unidos y era una cosa impensable. En este club se jugaron 5 eliminatorias de Copa Davis, seguidas, entre ellas Estados Unidos. Y aquí se le ganó a Estados Unidos, un boom increíble. Manolo y yo en el doble, que fue el tercer punto, un 3-0, nos llevaron a hombros hasta hacia la Princesa Sofía, como los toreros. Los hinchas le rodean y le alzan en hombros. El criterio es unánime. Con Santana en este plante campeonísimo se tiene ya mucho adelantado para la final. La Challenger Round, que se celebrará en Sydney, donde nuestros tenistas van con los mayores entusiasmos y esperanzas, a pesar de lo difícil que siempre ha resultado vencer a los australianos, sobre todo en terreno de hierba, y sobre todo también por tratarse de los ases mundiales Emerson y Stoll. El hecho de que en aquella época nos hemos de remitir al año 65, ganar a los Estados Unidos en algo, era muy importante, políticamente también. Y fue un boom terrible. Aquello fue lo que el tenis español empezó a emerger, donde los colegios empezaron a preguntar por monitores, la federación no estaba preparada para atender a toda esa demanda, se acabaron las pelotas de tenis, no es que hubiesen muchas, o raquetas en las tiendas. Aquello fue para que la gente joven empezase a pedir jugar a un deporte que prácticamente no la conocía nadie. Es que tuvo muchísima repercusión porque España jugaba por primera vez una final de la Copa Davis, tenía que ir a Australia a jugar en hierba, éramos presa fácil en principio, pero allí aparece la figura de Manolo, que es capaz de ganarle en la primera de esas eliminatorias, creo que fue a John Newcombe, y bueno, ganarle a John Newcombe en su casa en hierba. En hierba imposible, o sea, ya sabíamos realmente que el único que podía ganar un punto pues era Manolo Santana, que era el que más adaptaba a jugar sobre hierba, y que indudablemente pues lo de Australia ha sido un poco un punto de mira para muchos jugadores. Australia en aquellos momentos eran los mejores jugadores del mundo, tenían a Newcombe, a Roach, a Emerson, y jugamos en Australia porque era una de las cosas increíbles en aquellas Copa Davis, que los equipos jugaban, ganaban, digamos, la Copa Davis Mundial, y entonces tenían que jugar la final con el campeón del año anterior en su casa, donde ellos decidían, y ahí se jugaba el trofeo otra vez. Era una cosa un poquito dura, ¿no? Sobre todo cuando te tocaba jugar con Australia, que podían elegir todo cuando tenían esos jugadores que tenían, y tenían unas pistas que nosotros en España no teníamos ninguna y no habíamos tenido oportunidad de jugar casi nada, ¿no? Era tan extraño. Yo escribía para un periódico deportivo de Barcelona que se llamaba Dicen, y el día que yo me iba, me hicieron una foto en la puerta del avión, arriba en la escalerilla, diciendo adiós como si fuera un artista de Hollywood, y el titular grande en la portada de mi periódico era: José María Duchamp se va a Australia. Pues fíjate,
Alberto Oliveras era un comunicador de radio que hacía un programa que decían: ustedes son formidables. Hizo una colecta en España para poder llevar a los españoles que estaban en Australia, que llevaban años sin ver a la familia, y hacerles pues la vida un poco feliz durante el tiempo que fuese la selección allí. Porque habían ido a Australia con un contrato para trabajar en el norte de Australia, en Queensland, la caña de azúcar. Y se pensaban que aquello, les decían: mira, vas a ganar tanto. En aquella época en España había dificultad. Y claro, hacían los cambios y tal, y decía: bueno, pues nada, con esto yo al cabo de un año puedo llevar la familia y tal. Estaban equivocados. Había muy poca gente española, pero fui a la Casa de España y una señora, toda vestida de negro, la pobrecita vino, me cogió del brazo. ¿Cómo está mi Soria? ¿Cómo está mi Soria? En aquella época, en el 65, estuvo Santiago Bernabéu con nosotros, porque Santana había firmado con el Real Madrid justo el año 65, y claro, fue una verdadera locura. Expectación en el aeropuerto de Barajas. Manolo Santana, con su juego de raquetas de tenis en la mano, desciende del avión que le ha traído desde Sydney después de intervenir brillantemente en la final de la Copa Davis. Yo por lo menos lo tuve que oír por la radio porque no había televisión, pero me acuerdo perfectamente que yo me levanté, lo oí y que vibramos, evidentemente. Y en la segunda, ya con televisión, le ganó a Roy Emerson, que era un grande del tenis mundial, también en la hierba australiana. Emerson era el jugador que se adaptaba mucho más a mi carácter y a mi forma de ser. Increíblemente, el día antes de la Copa Davis cayó en Navidades y él me invitó a cenar a su casa. Y entonces realmente ahí eso demuestra un poco la amistad que había, pero que luego en la pista tuve la suerte de jugar bastante bien y ganar el único punto que ganó España. Con lo cual puso a España en el candelero de la Copa Davis. Ya todos empezaron a pensar que España tenía jugadores como para hacer algo en la Copa Davis, y en España también nos creímos que ya se podía pensar en logros muy especiales. Manolo Santana lo que ha tenido sobre todo es el talento que hoy en día lo tiene poca gente. Él suplía, si tú quieres, la cuestión física, que no era un atleta impresionante, como puede ser Rafa en estos momentos, pero amigo, era un diablo, era un jugador a los que los contrincantes lo querían ver de lejos y, si es posible, ni en el hotel. Y de repente aparece un chavalín con 22 años y juega contra el campeonísimo de tierra. Pietrangeli había ganado dos Roland Garros y yo le frustré la posibilidad de ganar el tercero. Había tenistas, sobre todo australianos y americanos, que eran bastante grandes de físico. Incluso Rod Laver, que no era muy grande, sí que era muy fuerte. Era muy fuerte. Y en cambio Manolo había estado muy mal alimentado de niño y por lo tanto él no podía plantarles cara de esa forma y tenía que plantarles cara jugando al tenis, haciendo cosas que no hacían los demás. Vamos a ver, técnicamente ningún golpe era igual. Es decir, tú te pones delante de Manolo Santana y tú no podías coger ritmo. Es decir, es muy difícil cuando un jugador, una va para aquí, una va para allá, una va cortada, una va con efecto, una va... Era un diablo. Y el mismo Rod Laver siempre lo decía. Dice, es que me cuesta mucho entrar en ese peloteo con Manolo, porque después te hacía una dejadita y un globo liftado, que para mí ha sido de los primeros jugadores del mundo en hacer el globo de revés liftado, que la gente se quedaba pues con la boca abierta. Esas dejadas que volvían a su pista después de botar, o esos globos, porque Manolo Santana inventó el globo liftado, que a estos jugadores que subieron a la red a volear les dejaba mirando, pues a todos de alguna manera les enseñó que estaban jugando con un tenista distinto, que era capaz de inventar, de crear golpes nuevos, y eso a todos les maravilló y por eso todos realmente le admiran.
Manolo cuando salía a la pista era un killer, o sea, el killer, pues él era un killer, era un ganador nato. Manolo tenía un gran talento, era un magnífico tenista con una cabeza privilegiada, quizás, fíjate lo que son las cosas, la cabeza muy parecida a la de Rafa Nadal. De talento total, porque para ganar a los australianos había que tener mucho talento, ¿no? Yo siempre he intentado aprender cosas nuevas y realmente yo era el que ya había ganado 2 Roland Garros y la pierna batida para mí ya era una cosa que ya me era muy fácil adaptarme. Sin embargo, lo de la hierba de Wimbledon, por ser Wimbledon y por la velocidad que la bola adquiere cuando bota la pelota en la hierba, pues hace que sea un torneo muy especial. Entonces, su solución que tenía Manolo Santana, pues hacerse amigo de los australianos. Él pensó seriamente que ya había ganado París, que había ganado el US Open, no contaba con Australia porque era muy difícil ir a Australia y además allí te encontrabas con todo enemigos, empezando por la hierba, y todos los jugadores australianos, que en aquella época todos eran muy buenos. La gente dice, no, es que el nivel de ahora es mejor que el de antes. Mentira, mentira. En la época de Manolo Santana el nivel era súper. Entonces él decide que quiere ganar Wimbledon, que es el torneo que realmente importa, y dice, bueno, pues voy a renunciar a París, sabiendo que era un torneo que podía ganar, y se dedica a buscar gente con la que entrenar, y va entrenando en hierba y donde puede con todos amigos australianos, y bueno, se presenta en Wimbledon preparado. Cogíamos un apartamento en Londres para un mes. Y había Queens, había otro antes, Beckenham, luego había Wimbledon, que 2 semanas, era un mes. Y María Fernanda González Dopeso, su primera mujer, pues cogíamos un piso y ella era la que nos hacía la tortilla de patatas y esas cosas que parece que no, pero a uno le alegraba un poco la vida, ¿no? Porque la comida en Inglaterra no es que sea demasiado atractiva. Lo más fácil para mí, de donde yo vivía en Londres, era coger el metro y a 200 metros de la estación al lado de Wimbledon, y es como llegué a jugar la final. Mi gran ilusión era poder intentar que los ingleses no pusiesen ningún tipo de difusión para que yo no jugara con el escudo del Real Madrid, pero me las apañé y jugué la final, y ahí está con el escudo del Madrid en la camiseta Para mí eso es importantísimo, el haber ganado un torneo de características de Wimbledon, con las pocas posibilidades que había, pero a nivel de lo que era el tenis era una maravilla. Y en la final pues tiene que jugar con un americano que saca tremendo, que es muy alto, Dennis Raston, si no me equivoco. But a very even light, much to the liking, I'm sure, of both players. But he can unnerve Santana a little bit by this movement. Manolo le va haciendo partido, le va poniendo las cosas difíciles hasta que consigue tomarle la medida, restarle bien. A partir de ahí, pues vuelve a su juego de bajar la bola, de cortarla, de subirla, de tirar globos, de hacer dejadas. Raston se desespera y ya no sabe lo que hacer, y se encuentra pues que un genio le está volviendo loco.
que la final de Wimbledon la he visto muchas veces y lo que más me ha impresionado es que en un momento determinado yo recuerdo que tenía una pequeña lesión en la espalda y yo era solamente yo el único que me di un autoservicio de la espalda para poder jugar el torneo y sobre todo la final y ganar. El genio le gana y Ralston va a la red a darle un abrazo porque sabe que ha sido mejor y que le han ganado porque ha jugado contra alguien que es de otra galaxia, con su poco físico, con su poco servicio, pero con otras cualidades importantes que le hacen ganar Wimbledon y convertirse en el mejor jugador del momento. Y yo me acuerdo que en mi casa primero estaba yo solo, pero luego estaban todos mis hermanos, mi padre, mi madre, y hasta que al final ganó y todos gritamos como locos porque ver a Manolo ganar un Wimbledon que era como el Tour nos puso a todos en una situación de emoción inenarrable. Billie Jean ha ganado en mujeres y yo en hombres. Y siempre que nos vemos, siempre hacemos lo mismo. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo perfectamente. Lo que sí es cierto es que Billie Jean ha sido una gran campeona y entonces el coincidir con ella, que era jugadora de hierba nata, que yo, el jugador de tierra batida, llegase y ganase el torneo que gana ella, para mí es una gran satisfacción. Realmente es importante saber dónde uno quiere estar e intentar no hacer mal a nadie y recopilar a los amigos que uno quiere tener. Yo creo que siempre quedará ahí, ¿no? Es muy difícil borrar a alguien que ha sido tanto en la historia del tenis, no solo en el tenis, sino en cualquier deporte. Yo creo que el pionero, por muchos años que haga, pues siempre está ahí, ¿no? Y para siempre los libros de historia del tenis español hablarán de Manolo como el primero que fue capaz de ganar un Grand Slam, que en cierta manera abrió el camino, ¿no? del tenis en España y bueno, yo creo que siempre será recordado por eso. Todos nos hemos sentido identificados cuando se dice el nombre de Manolo, todos nos sentimos muy unidos a él, que le tenemos todos muchísimo cariño y aparte que está en todos los lados. Yo no sé cómo se las arregla, pero está en el US Open, en Wimbledon, en cualquier sitio que haya tenis, ahí está él, con lo cual se nota que él todavía vive muy intensamente el mundo del deporte, el mundo del tenis y nosotros encantados que esté ahí. A él le gusta estar en el tenis y le gusta seguir viajando porque además tiene la gran fortuna de que los torneos, como con todos se portó bien, todos se portan bien con él, todos le quieren invitar, todos quieren que esté allí y él va. Qué suerte tengo de que los americanos que te ven en una pantalla que no saben quién eres, afortunadamente ponen lo que ha hecho en su vida deportiva, pues que en un momento determinado la pantalla enorme que hay y con 20 y tantas mil personas, pues realmente que me siento muy satisfecho de poder colaborar en una etapa tan bonita de mi vida. Y desde luego que Manolo lo ha sido todo para el mundo del tenis. Fue un grandísimo jugador, después fue un gran capitán y después ha sido director del torneo de Madrid muchos años. Bueno, yo creo que hablar de Manolo Santana es hablar de tenis. Sí. Evidentemente Manolo no se iba a ir del tenis. Manolo era su vida, le quería a todo el mundo y por lo tanto tenía que permanecer en el tenis. De pronto le ofrecieron ser capitán de Copa Davis y como la Copa Davis es muy complicada, pues a veces hay jugadores que no están en situación de jugar. Él tuvo que echar mano de los nuevos que aparecían
y darles oportunidades. O sea que él hizo mucho bien al tenis porque hizo que jugadores que aparecían pudieran jugar la Davis y empezaran a destacar. Y además se forjaran en algo que era muy especial, porque la Copa Davis es la maldita Copa Davis. O sea, o eres bueno o eres muy malo. Fue el capitán que me hizo debutar en la Copa Davis en el 96, si no recuerdo mal. Y bueno, eso también queda grabado, ¿no? Cuando algo pasa por primera vez, pues siempre te queda en la retina y en la memoria, y vivimos grandísimos momentos. Fue una época bonita, breve, porque fueron 2 años, 3 años, si no me equivoco. Pero bueno, eran momentos que apetecía estar con él, ¿no? Y él daba muy buen ambiente al equipo, y creo que es algo importante en una Copa Davis donde la tensión pues siempre es mucho más elevada de lo normal. Estoy súper agradecido porque fue el primer capitán que me convocó para mi primera eliminatoria de Copa Davis. Con lo cual, pues bueno, eso siempre te queda ahí, ¿no? Yo creo que Manolo confió en mí la primera eliminatoria, porque nunca es fácil hacer convocar a un chaval de 19 años. Y bueno, fue en Israel, una eliminatoria que también era complicada, y bueno, la verdad es que siempre estaré agradecido a eso, ¿no? de confiar en mí, en hacerme debutar en Copa Davis. Los jugadores se fueron haciendo y Manolo les ayudó a todos. Manolo os dio grandes lecciones, y en la segunda fase lo mismo. Lo que sí he hecho, y lo haré hasta que pueda, es que mi colaboración siempre va a estar ahí. La he hecho durante mucho tiempo dirigiendo el Mutua Master, y realmente ahora que he cambiado de posición, pero que estoy muy metido, porque realmente con Ion diría que todo el personal del torneo son muy allegados a mí, y voy a estar súper ocupado. Él está allí, parece que tranquilo, que no hace nada, pero si surge cualquier cosa, él está en primera fila, habla con quien tenga que hablar, sean jugadores, sean técnicos, sean políticos, y todos le escuchan y todos le respetan, y te podría decir que todos le obedecen, que ya es bastante. Afortunadamente tengo la posibilidad ahora de poder hacer cosas que no podía hacer en otra época. Entonces, el haber contribuido poco a poco a que el deporte haya adquirido la categoría tan extraordinaria que tiene el día de hoy, para mí es una satisfacción enorme. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Vamos a ver mucho. Vamos a jugar con esos 2 petardos. Mi compañero es vos. No, pare. Ya pare, como ya. Venga, pues dale, te invito. Envío más. También. Un placer haber ganado contigo, Almul, como siempre. Mi amor. Que le han dicho a jugar al tenis y a jugar al tenis. Bueno, yo tengo 2 vidas. Una, la que es de Madrid. Soy madrileño, me encanta Madrid, y cuando tengo que ir a hacer cualquier actividad relacionada con el mundo del tenis estoy encantado. Y luego la de Marbella, que vine por un año y llevo 34. Él tuvo la fortuna de que Puente Romano primero le pusiera la pista a su nombre, que allí le dieron mucha cancha
lo pasó francamente bien, todavía sigue colaborando con ellos en torneos, pero luego se hizo su propio club, allí cerquita también, y allí pues pasaba muchas horas jugando con los amigos, jugando al pádel, haciendo un poco de todo, pero siempre manteniendo esa línea que él tiene de sencillez, de humildad. No recuerdo a nadie que me haya dicho qué antipático es este tío, así como de otros deportistas famosos. Sí que he oído que el público aficionado ha dicho, este que se ha creído y tal. Manolo siempre ha sido, Muchas gracias. Es que te atiende a todo el mundo, es que está simpático con todos, ¿no? Era difícil llegar a un número 1 del mundo, como él fue, y que ese número 1 pues, te contestara y estuviera atendiéndote. Al menos yo lo recuerdo siempre con una palabra como mínimo para cada persona. Se hace fotos con todos, primero conmigo. El primero viene a verme a mí, nos hacemos la foto y luego va buscando a los jugadores, es amigo de todos, es increíble. Este año lo he visto con Connors, lo he visto con Djokovic, con Rafa Nadal, ya que te voy a decir, y con Martina Navratilova, porque es igual hombres que mujeres, es que le quieren todos, le quiere todo el mundo y por lo tanto, bueno, pues él va a ir, sigue yendo y va a seguir yendo, como él dice, hasta el día que se muera. Bueno, creo que es una persona alegre ante todo, es una persona muy cachonda y yo lo he conocido en una época donde he podido mantener conversaciones, donde he podido disfrutar con él momentos bonitos. Bueno, al final yo creo que todos estos personajes que han conseguido hacerse a sí mismos y triunfar prácticamente desde la nada y sin un gran apoyo detrás, al final se han formado a sí mismos, ¿no? y tienen algo muy especial y creo que Manolo es una de estas personas. Manolo es una persona entrañable. Cuando le pides algún favor siempre te lo hace. En el torneo de Barcelona siempre viene, siempre nos llama, oye, que voy a venir tal día, o sea, tenemos una relación muy buena. Y es un personaje que siempre está dispuesto a todo y nos ayuda en todo. Me gustaría ser tan extrovertido como es él. Él tiene mucha facilidad para calar con la gente, ¿no? Y parece que le conoces después de un minuto, parece que le conoces de toda la vida, ¿no? Entonces en ese aspecto es muy cercano y eso es lo que más envidia me da. Eso es algo que yo no tengo y que admiro, la facilidad con la que se hace enseguida con la gente. A mí me gustaría llegar a la edad que tiene él ahora siguiendo viviendo con esta intensidad el mundo del deporte y yo creo que él también tener el cariño que tiene de toda la gente. Eso es algo muy envidiable. Me imagino desde que tenga yo ahora 40 hasta que tenga 80 que tiene él ahora, pues pueden pasar muchas cosas, así que ojalá llegue a la edad que tiene él teniendo el cariño que tiene él. Voy a intentar cuidarme mucho como lo he hecho hasta ahora y vivir lo que tenga que vivir.